Hola, hola, buenas noches nuevamente mis amigos y mis hermanos para empezar la segunda parte de que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hola Israel nuevamente por aquí mi amigo. Me ocupé y bueno, ya estoy desocupadito para que sigamos con la segunda parte porque no fue posible recitar los textos o leer los textos en el primer video. Entonces, para que analicemos segundo round. Muchas gracias, hermano Israel. Dios le bendiga. Vamos con el segundo round de este tema de que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermano, y para no alargar mucho el video, para no alargar mucho el tema, vamos con el primer texto. Y hay muchísimos textos para desarticular esta mala doctrina. Yo así lo considero, mis amigos y mis hermanos. Yo lo considero que es una mala doctrina, una mala exégesis de la organización religiosa, la luz del mundo. Vamos a mirar entonces lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Éfesos o a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo estoy leyendo los mismos textos que leíamos en la luz del mundo y que siguen leyendo allá en la luz del mundo, porque yo no puedo ir a desbaratar un texto con otro texto. Yo estoy respondiendo la tal llamada doctrina revelada de los líderes de la organización religiosa La Luz del Mundo. Dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Voy a leerlo de corrido. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Fíjense bien, hermanos y amigos, ¿cuál es la interpretación de este texto? Yo se los voy a explicar someramente de acuerdo a mi conocimiento. No podemos pretender, amigos y hermanos, no podemos pretender, mis amigos, así lo diga Romanos 9:16. Vamos a mirar si podemos leer el segundo texto de Romanos 9:16. Vamos a mirar si lo podemos leer. ¿Ves, amigos? No podemos pretender que el Dios verdadero, y cuando hablo del Dios verdadero, amigos, es porque existen otros dioses. En el universo existen muchos dioses. Yo creo que eso fácilmente lo entiende mi hermano Israel, fácilmente lo entiende mi hermano Josué Aguilar, fácilmente lo entiende José Julián Martínez, le doy la bienvenida. Los que hemos estudiado, los que hemos investigado, los que hemos analizado la historia. Hay muchos dioses en el universo
Y la misma escritura lo dice. Hay muchos dioses, semidioses. Hay dioses semicreadores, imitadores de Dios. Ellos imitan la creación de Dios. Hay muchos dioses, que eso es de lo que les quiero hablar más adelante. Hay muchos dioses que imitan la creación de Dios, imitan a Dios y quieren tomar el lugar de Dios para hacerse venerar, para hacerse honrar, para hacerse adorar, para hacerse idolatrar. Y esos mismos dioses son los que han tomado cuerpo, han tomado un cuerpo. Ya lo hemos visto en nuestra vida, hermanos, en nuestra historia. Yo no puedo concebir y no puedo aceptar que un Dios amado, un Dios verdadero, creo que hay dos solamente, no puedo cuestionar si hay más. No entiendo, hermano Israel, hermano Josué, me gustaría que nos lo explicara, no lo expresara así ligeramente. Pues hay muchos dioses, la Biblia dice que hay muchos dioses, pero hay un solo Dios. Hay un solo Dios verdadero. Para los que creemos en Jesucristo, sabemos que Él es el único Dios verdadero. Pero hay muchos dioses. Ya sabemos, hermanos, que los ángeles caídos, sabemos que Satanás es un Dios. Y muchos ángeles caídos son dioses. Son muchísimos los dioses. Hay un Dios que gobierna por encima, hay un Dios en este mundo que gobierna el mundo, que es Satanás. Él es el que gobierna, él es el príncipe de la potestad de las tinieblas, es el Dios de las tinieblas, el Dios de la mentira, el Dios del engaño. Está el Dios de la avaricia, está el Dios, bueno, hay muchísimos dioses. Así lo entiendo yo, mi hermano Josué, pero me gustaría aprender más, me gustaría aprender mucho más. Pero yo no creo, hermano Alberto Romero, paz, gracias, bendiciones, bienvenido mi hermano, me da mucho gusto tenerlo aquí en mi humilde canal. Son bienvenidos todos. Bueno, pero ese Dios que nos compró, ese Dios que vino y nos rescató, nos compró, nos adoptó con su Espíritu Santo, eso tiene una profundidad muy fuerte, que todavía no me puedo adelantar, hermanos. Tengo que seguir respondiendo la doctrina revelada de la luz del mundo. Tengo que seguir, no sé, limando ciertas asperezas. Tengo que quitarme un poco de picachos que tengo en mi vida para poder entender más la profundidad de todas estas cosas, para poder enseñarlos, para poder enseñarle a mis amigos. Pero yo no creo que el verdadero Dios diga a estos voy a escoger y a estos no voy a escoger, no. Él escoge toda persona que quiere servirle a Él sinceramente. Por eso dice la misma palabra que solamente los de limpio corazón verán a Dios, porque Dios en eso no se equivoca. Cualquiera puede decir que cree en Jesucristo, cualquiera puede decirle a su pastor, a su líder, a su apóstol, a su profeta, a su obispo, yo creo en Dios y yo sigo a Dios, hermano, y le voy a servir a Dios. Y ahí están fingiendo en las congregaciones. Ahí están en las sinagogas metidos, fingiendo que le sirven a Dios. Y el pastor no se da cuenta que ese hermano está engañando. Ahí llegan a las congregaciones buscando conveniencia. Líderes, pastores que se han subido allá engañando y toman la palabra de Dios, así como lo hizo Samuel Joaquín Flores. Samuel Joaquín Flores tomó la palabra de Dios para un beneficio, pero él no la profesaba. Samuel Joaquín Flores pudo engañar a la iglesia, pero no pudo engañar al Espíritu Santo de Dios. Y esa persona no es escogida por Dios. Brother, mi amigo David Martínez, paz, gracias y bendiciones. Es el segundo video, mi amigo. El segundo video de que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, Dios que conoce los corazones, a ese hermano y a esa hermana de limpio corazón, a ese escoge, a ese predestinó.
predestinó. Dios desde tiempos remotos sabía lo que iba a ocurrir en la tierra. Dios desde antes de la fundación del mundo voy a darles un pequeño tips, él sabía lo que iba a ocurrir con la guerra de los dioses en la tierra. Con todo respeto, mis amigos, a mí me gusta mucho leer y escudriñar mitología griega, estoy en eso, y llevo muchos años con esa inquietud. La mitología griega, la guerra de los dioses, la guerra de los Elohines. No sé si lo expresé bien, hermano Josué Aguilar, que conoce mucho sobre eso. Pero Dios desde antes de la fundación del mundo sabía lo que Satanás iba a hacer en la tierra y que iba a engañar a la tercera parte de los ángeles. Él sabía lo que iba a ocurrir. Bueno, hay una pregunta, hay una interrogante muy grande, no la voy a hacer ahora. Dios sabía que el príncipe, que el que iba a gobernar en este planeta era Satanás. Por eso él es el príncipe de este mundo. Dice que él sale a engañar a toda la tierra. Satanás es el que tiene este planeta engañado, hermanos. Engañado. Se viste de muchas maneras. El diablo, Satanás, Luzbel, no sé, tantos nombres que ha tenido Satanás. A Satanás ha tenido muchos nombres. ¿Ves? Él engaña de muchas maneras, engaña con la misma religión, amigos. Él está detrás de la religión. Es de la manera en que más Satanás se ha vestido, a través de la religión. A través de estos falsos líderes se ha disfrazado Satanás para engañar a las almas y no permitir que las almas, sus hijos, se vuelvan hijos adoptivos para Dios. Porque la gran mayoría de la humanidad son hijos de Satanás. La gran mayoría de la humanidad son hijos de Satanás. ¿Ves, hermanos? Por eso el Señor Jesucristo acusó a los escribas y a los fariseos diciéndole, vosotros, cuando ellos dijeron que tenían un padre, que solo tenían un padre y a un padre conocían que era Abraham. Y el Señor les reprocha y les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero sois hijos de vuestro padre el diablo. Porque la gran mayoría de la humanidad, amigos y hermanos, son hijos de Satanás. Y cuando las almas se arrepienten y buscan al Señor Jesucristo, que reciben a Jesucristo de todo corazón, ellos se vuelven hijos adoptivos para Dios. Hijos adoptivos para Dios. Porque el que cree en Jesucristo de todo corazón, sin fingimientos, recibe el espíritu de adopción. Esta recibe el espíritu de Dios. Y es de esa manera que nos hacemos hijos adoptivos para Dios. Entonces, todo aquel que clama a Dios y que se vuelve a Dios, que recibe a Cristo, hermanos, esa persona ya es predestinada, obviamente, desde antes de la fundación del mundo. Pero todos, hermanos, todos los que quieran ser salvos van a ser salvos. Todos los que quieran ser salvos van a ser salvos. No es que a unos agradó y a otros no agradó. Lo único que no le agrada a Dios es la hipocresía. Eso es lo único que no le agrada a Dios, hermanos y amigos. Un corazón no arrepentido, un corazón hipócrita, un corazón lleno de maldad, que no se despoja de la maldad, que no se despoja del engaño. Hay muchos que llegan a las congregaciones y no quieren despojarse del engaño, llegan a engañar.
Los mismos líderes llegan a engañar porque les gusta el dinero, hermano Josué Aguilar, les gusta el dinero, les gusta la vida facilista, les gusta vivir de la pompa, les gusta vivir del engaño, de la vida aparentemente fácil. Satanás y diablo no es lo mismo, son dos expresiones. Sí, claro, hermano Israel, hermano Josué, perdón, lo puedo entender, son dos expresiones que manifiestan acciones y pensamientos diferentes una de la otra. A Pedro dijo Satanás y a Jesús le dijo diablo y a Judas le dijo diablo. Me gustaría, hermano, recibir un tratado sobre eso, pero nosotros lo relacionamos de la misma manera. Pero bueno, entonces, amigos y hermanos, y en el Antiguo Testamento, hermano Josué Aguilar, en el Antiguo Testamento, Satanás se llama de muchas maneras. Satanás era el mismo Belcebú, Satanás era el mismo, ¿cómo era que se llamaba, hermano? Un hombre, a un toro que se le ofrecían a Belial, se le ofrecían niños para dañarlos, niñas para dañarlas. También de esa manera se tipificaba a Satanás. Todas las traducciones, hermano, cambian. Yo todo eso lo puedo entender. Y es bueno poder entender. Pero yo hablo, pues, amigo, de acuerdo a lo que yo he entendido, siendo guiado por el Espíritu Santo, porque todos hemos sido guiados por el Espíritu Santo en alguna vez. Eso es de acuerdo a cómo estemos nosotros preparados para recibir la revelación del Espíritu Santo. Yo les hablo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que he estudiado, lo más cercano a la verdad. Ustedes lo pueden discutir, lo pueden digerir. No siempre voy a tener la verdad absoluta, amigos. Pero lo único que yo no puedo es recibirle a un líder religioso. Claro que sí, hermano Alberto Romero. Dios, el Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, que todos lleguemos a ese conocimiento de la verdad. Ahí está la respuesta, hermano Alberto Romero. Josefina Jiménez, saludos. Ahí está la respuesta, hermano. Y hay muchos textos, hermano, sino que no los puedo leer todos, nada más los recito de memoria. Así es, David. Bueno, hermanos, entonces yo no puedo tragarle entero a un líder que no tiene ni palabra, no tiene enseñanza, no tiene discernimiento. Viven manipulados, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahí está la respuesta de mi hermano Alberto Romero. El Señor quiere que nadie se pierda, sino que, entonces, si ya están predestinados los de salvación y los de condenación, entonces, ¿para qué se abre esa brecha de que Dios no quiere que nadie se pierda? ¿Cómo es que Dios no quiere que nadie se pierda, pero ya tiene a unos predestinados y a otros ya los tiene para el fuego eterno? No, hermano, uno mismo escoge el camino, uno mismo. O sea, nadie, porque si la gente está predestinada para condenación, de ahí nos podemos agarrar. Bueno, Señor, pues yo quería salvarme, Señor. Yo quería seguirlo a usted. Recuerde ese que quería seguir a Jesús. Recuerde los que le querían seguir a Jesús. Y sacaban disculpas. Y le decían, Señor, déjeme que yo voy a enterrar a mi padre. No, deje que los muertos entierren a sus muertos y usted venga y me sigue y anuncias el reino de Dios. ¿Ves? El joven rico. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Este se cortó la cabeza solito. Este joven rico que amaba las riquezas de la tierra, se cortó la cabeza solito, se debió haber quedado calladito más bien, él por dárselas de importante, tal vez el Señor de aspecto humilde, sencillo, y este joven rico, sacando pecho con vestiduras de seda, con una buena túnica, con un buen anillo, y vio al Señor humilde y quiso confrontar al Señor y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna?
Entonces el Señor le dice, guarda los mandamientos. Solamente el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Y en vez de quedarse calladito, ahí el Señor le estaba dando una gran oportunidad. En vez de quedarse calladito, por eso es mejor no hablar tanto, amigos y hermanos. Lo que no sepamos, no lo hablemos, callemos, expliquemos, escuchemos, digiramos, discutamos, juzguemos dentro de nosotros mismos, no señalando, no condenando al mundo entero, que somos los únicos que nos vamos a salvar, que somos la única iglesia verdadera, que somos los elegidos, que somos los predestinados, que somos hijos de la elección, que somos la única iglesia verdadera. Pero de verdad no tienen nada, de luz no tienen nada, lo único que hay es tiniebla en sus corazones. Y le dice el Señor, guarda los mandamientos. Y el joven rico le replica al Señor y le dice, Señor, todo eso lo he guardado. El Señor no le estaba preguntando nada más. Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más debo hacer? ¿Para qué le dice al Señor si no iba a cumplir lo que el Señor le iba a pedir? ¿Qué más debo hacer? El Señor le estaba ofreciendo la salvación, la vida eterna, le estaba ofreciendo un discipulado. Anda y vende todo lo que tiene y tráemelo a mí. A ver si me compro un buen yate, una buena lancha, una buena finca, una buena mansión. Vende todo lo que tiene y tráemelo a mí. No pastores, no ministros, no apóstoles falsos. Anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y este joven se fue muy triste, hermanos. Despreció lo que... Entonces, ¿estaba predestinado para condenación? ¿Estaba predestinado para condenación? Aunque no digo que él no se haya salvado, quizás se arrepintió más adelante, pero esto es un ejemplo que se vivió en el tiempo de Cristo. Ahí el Señor le estaba ofreciendo una oportunidad de salvación, de seguirlo a Él, de ser parte del grupo de los que seguían al Señor, pero no quiso. Entonces, no fue predestinado porque el Señor lo desechó o porque Él se quiso ir a seguir disfrutando de sus riquezas. Se apegó más de la vanagloria del mundo, se apegó más de lo terrenal que seguir al Señor, al que le podía ofrecer la vida eterna. Entonces no fue el Señor que lo desechó, no fue el Señor que lo desechó, hermanos, fue Él mismo. Sean bendiciones, David Martínez, gracias y bendiciones. No fue el Señor, hermanos y amigos, fue el Señor, le ofreció la vida eterna y no quiso, amigos y hermanos, no quiso seguir a Jesús. Eso ocurre hoy, amigos y hermanos. La salvación está puesta para todos, pero no todos quieren tomar esa decisión. No todos, pero todo aquel que llama se le abrirá. Y el plan perfecto de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ese es el plan de Dios, amigos y hermanos. Esa predestinación, como lo mencionan los líderes de la luz del mundo y quizás otras organizaciones, eso es una interpretación manipulada. Y voy a seguir leyendo, hermano. Bendito sea, voy a volver a leer y voy a explicar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando el apóstol Pablo a los que ya habían entendido el evangelio, a los gentiles que ya eran parte del cuerpo de Cristo. No está hablando el apóstol que eran ya los únicos que iban a ver, no. Todo el que se iba acercando a Jesucristo podía hacer esa expresión. Bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Claro que sí, en lugares celestiales, en Cristo, amén, porque ya estamos en el plan de Dios. Hay almas que son escogidas para salvación. Hay que analizar eso también. Hay almas que son escogidas para salvación, pero pierden su salvación. Hay algunos cristianos de otras congregaciones que alegan decir que la salvación no se pierde. Claro, la salvación se pierde. La salvación se puede perder, hermanos. Claro, ahí vemos el ejemplo del rico. Si lo miramos así literalmente, ahí vemos el ejemplo del rico. El ejemplo del rico fue que el Señor le ofreció la salvación, lo escogió para salvación, pero él despreció la salvación. Entonces, los que ya creemos en Cristo podemos perder la salvación. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que perseverare hasta el fin. No es que yo ya creí, fui escogido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que fui escogido y ya voy a ir otra vez a mirar atrás. Ya no me puedo devolver. Si me regreso, me puedo convertir en una estatua de sal. Si retrocedo, ya no voy a agradar al Señor. Entonces la salvación se puede perder, hermanos. Claro que se puede perder. Somos escogidos para salvación. Ya yo soy escogido para salvación. Tú que crees en Jesucristo, eres escogido para salvación, pero puedes perder la salvación. Y así ocurre, hermanos. Las personas que se van a condenar no es porque no estén en el plan de salvación. Toda la humanidad está dentro del marco de la salvación. Solo que no se quieren acoplar. No quieren entrar a ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque prefieren más amar las tinieblas que la luz. Porque les gusta más amar al mundo, a la vanagloria del mundo, a los deseos de la carne. ¿Cómo es que yo soy un cristiano y voy a seguir con los deseos de la carne? A eso me refería en el primer video, hermanos. Hay cosas que a mí me da duro dejar, los deseos de la carne. Los deseos de la carne, los apetitos de la carne, los apetitos sexuales, que es lo que a casi todo cristiano le da durísimo. Por eso Dios quiere que tú, si no tienes el don de continencia, que tengas tu propia esposa. No es que Dios te permita los apetitos de la carne, pero quiere que lo hagas de una manera ordenada. Entonces, hermanos, el que acepta a Jesucristo ha entrado en esa predestinación. El que cree en Jesucristo ha entrado en esa predestinación que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos había escogido. No era que el Señor conocía el nombre, él no se pega de nombres, él conocía a aquel, no, hermano, nosotros somos, de hecho la humanidad somos un milagro de la vida. Nosotros los seres humanos, los que nacemos, los que fecundamos, amigos, somos un milagro de la vida. No es que el Señor sabía de millones de espermas que llegan al óvulo de la mujer. No es que el Señor ya conocía qué esperma iba a llegar al óvulo de la mujer. De esos millones de espermas, los que conocemos un poquito, los espermas llegan y mueren en este proceso. Muchos mueren acá, otros mueren acá, otros mueren acá. Lo intentan hasta que llegan. Uno solo es el que gana la carrera. ¿Era que Dios también sabía eso? ¿Era que Dios también sabía eso? No, hermanos, Dios no está hablando de eso. Dios no está hablando de eso. Vinimos a este mundo por diferentes circunstancias, por diferentes factores, y somos seres vivos. Y para esas personas que van viviendo, ahí hay un plan de salvación, porque el mundo venía desordenado desde hace siglos y siglos y siglos atrás. Entonces tú llegaste a este mundo y ya te encontraste con un plan
que Dios tenía trazado para salvar todas las cosas que Satanás vino y desordenó aquí en la tierra, porque él es el príncipe de la potestad de este mundo. Sigue diciendo, según nos escogió, el Señor nos ha escogido, nos escogió a través de su plan de salvación. No es que a unos escogió y a otros desechó, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Claro que sí, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió, nos predestinó, pero podemos mirar atrás, podemos retroceder y ahí se pierde, te sales del plan de salvación. No es porque Dios te quitó, no es porque Dios te desechó, es porque tú mismo te sacaste del plan. Tienes una razón propia, tienes libre albedrío, entonces tú mismo te sacaste de ese plan de salvación. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. ¿Por qué fuimos adoptados hijos suyos? ¿Por qué fuimos adoptados hijos suyos? Porque no éramos hijos de él, porque éramos hijos de Satanás, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de muchas cosas que no podría explicar en este momento, hermanos, que no debo explicar. Sí puedo, pero no debo explicar en este momento. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a mirar, hermanos y amigos, este dispositivo está descargado. Entonces, amigos, yo creo que va a haber un tercer round, tercer video sobre este tema, amigos y hermanos. Muy importante, Romanos 9:16 es el que quiero que ya mañana en el otro video lo miremos, lo analicemos, hermano, y de pronto unos dos o tres textos más. Pero, hermanos y amigos, ¿qué es lo que predican los líderes de la luz del mundo? Es que, hermanos, yo sí fui escogido, y es que si tú no crees en el apóstol es porque Dios no te predestinó, es porque a ti te tocó ser cizaña, y no eres trigo. Dios te desechó a ti. Dios te desechó. ¿Por qué te desechó el Señor? ¿Por qué te desecha el Señor, hermanos? A mí me desecha el Señor porque yo quiero fingir, pero no lo amo a Él, no lo sigo. Así lo hable, así engañe, así finja. El Señor me puede desechar. Amigos y hermanos, para que tengamos cuidado, el Señor me puede desechar. Ya entramos en el plan de salvación. No es que Dios sujetó las cosas de esa manera. Yo no creo que Dios, amigos y hermanos, nos tome a nosotros como ratas de laboratorio. Para mí ese es un Dios falso. Yo no creo que Dios nos coja a la humanidad como ratas de laboratorio a experimentar. Nosotros no somos un experimento de Dios. Me gustaría hablarles a profundidad cómo existió el ser humano en la tierra. Pero nosotros no somos ratas de laboratorio como lo hacen las élites mundiales. Para las élites mundiales somos ratas de laboratorio, pero para Dios somos algo especial. Por eso Dios vino a la tierra o envió a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre. Vino a la tierra para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? Jesucristo vino a la tierra para rescatarnos de qué, hermanos. ¿Para ofrecerle la salvación a unos y a otros no? No, para ofrecer la salvación a toda la humanidad. Él vino a ofrecerla para toda la humanidad. ¿Y vino a rescatarnos de qué?
Así es, hermano Alberto, Albertico. Es de nuestro Padre Celestial el tener misericordia de todos. Claro, y Él la tiene. Y Él la tiene. Él tiene misericordia de todos, pero Él no obliga a nadie. Porque Él no nos vuelve autómatas, no nos vuelve robots. Él nos abre la puerta para que nosotros entremos, pero tenemos que tener un comportamiento de hijos de Dios. Si somos adoptados según el beneplácito de su voluntad, tenemos que actuar como verdaderos hijos de Dios, siervos y siervas de Dios. Él salva a todo el que quiera ser salvo, a todo el que quiera, para que todo aquel que en Él cree, y se cree de corazón, se confiesa de corazón, no fingiendo, no siendo medio tibios o medios fríos, o eres tibio o eres caliente, pero no, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. Debe ser caliente o frío, pero no puede ser tibio. A esos tibios dice que el Señor los vomita de su boca. A los tibios, a los que un día sí, a los que un día no. A esos son los que Dios desecha, porque ellos quieren jugar con su propia maldad. Y si juegan con su propia maldad, pues el Señor les envía un espíritu engañoso para que no crean a la verdad. No es porque Dios quiera enviarles ese espíritu engañoso, no, es por ellos mismos, hermano. Pero esas almas buenas, de corazón sinceras, esas almas están ya escogidas, predestinadas para salvación, hermanos, porque han renunciado a toda la vanagloria del mundo. Han renunciado a toda la vanagloria del mundo, mis amigos y mis hermanos. Entonces, no es que Dios lo determine de que a unos sí y a otros no. El plan de salvación está puesto para todos, hermanos, para todos. Textos que lo confirman, textos que nos lo avalan, hermanos y amigos. Yo por eso no vivo ya de miedos, de temores, todos esos temores, todas esas ataduras, todas esas cadenas, todos esos lazos, todas esas cargas las dejé hace varios años atrás, las tiré. Ya no soy prisionero de la manipulación de los líderes religiosos, los que comercializan con la salvación, los que comercializan con la fe, a conveniencia, toman los textos y los interpretan a su manera, manipulando las mentes y los corazones de las almas necesitadas. ¿Ves, amigos y hermanos? Disfrazan la salvación a la conveniencia de ellos. Bueno, mis amigos y mis hermanos, son temas demasiadamente profundos, demasiadamente largos. Espero el día de mañana explicar un poquito Romanos 9:16. Si quieren, amigos y hermanos, allá en sus casas lo pueden leer. Si lo leo, me voy a llevar más de 30 minutos más y no quiero que mis amigos se cansen de estos videos. Romanos 9:16, un texto donde los líderes de la organización religiosa La Luz del Mundo se pegan y manipulan a la iglesia y manipulan al mundo. Es bastante largo los versículos de este texto para poder explicarlos. Lo único que yo les quiero decir, amigos y hermanos de cualquier congregación, amigos y hermanos de la Iglesia Católica, de todas estas organizaciones religiosas, porque todas son organizaciones religiosas. Lo único que te quiero decir es que si tú quieres ser salvo, vas a ser salvo. Es que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Claro que sí. Todo viene de Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Es que nosotros no hemos creído en Cristo porque seamos los más veloces, los más audaces, los que más corríamos, como el que quiere acaparar todo. No. Quizás el más débil. Es más, de los más débiles es que Dios se compadece más. De los que los hombres dejan tirados en el camino, aquellos que dejan los hombres tirados en el camino porque ya no les conviene, porque ya no les hace falta en sus congregaciones, a ese Dios levanta.
Y a ese Dios tiene misericordia, hermanos y amigos. Pero no te dejes manipular los corazones, las mentes de estos charlatanes, holgazanes, piratas del Evangelio. Bueno, amigos y hermanos, Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis amigos. Los dejo, hermanos, yo creo que ha sido suficiente por hoy. Mañana, Dios mediante, vamos a mirar ese texto para que le demos una explicación. Paz, gracia y bendiciones para todos mis amigos y mis hermanos.